Bueno, Dios los bendiga a todos, dándole gracias a Dios porque me permite una vez más servirle, ¿cierto? Pero yo no sé, yo cada día que me subo acá a predicar la palabra de Dios, cada día me da más miedo. Hoy me están temblando más las piernas que de costumbre, no sé por qué será. Bueno, agradecido también con las damas, con el comité de damas que tuvieron a bien el permitirme predicar la palabra de Dios, y a mi pastor que tuvo a bien también el aceptar que fuese de esa manera, ¿cierto? Ahí sentados vamos a leer el mismo versículo que la hermana leyó al principio. Pasó exactamente lo mismo que el martes. Dios es grande, ¿cierto? Y ahí sentaditos vemos que dice en Jeremías 3:15, dice la palabra de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bueno, las damas me han dado un tema. El tema dice: un pastor conforme al corazón de Dios. Qué bonito tema, ¿cierto? Porque sabemos que un pastor es escogido por Dios, ¿cierto? Sabemos que un pastor es un hombre que decidió permitir que Dios usara su vida completamente. Que Dios usara su vida completamente para beneficio de muchas personas que en la mayoría de ocasiones ni siquiera conocían. Para beneficio de muchas personas que en ocasiones, por cierto error tal vez, o por cierto desacuerdo, no tenemos en cuenta todo lo que ha tenido que pasar este pastor, ¿cierto? Pero bueno, dice en la palabra de Dios que Dios, un momentico que me perdió por acá. Bueno, encontramos que en la palabra de Dios dice que si nosotros queremos un pastor conforme al corazón de Dios, tenemos que buscar por medio de su palabra qué hombres fueron conformes al corazón de Dios, ¿cierto? Para nosotros tomarlo por ejemplo. Y un gran ejemplo que nos regala su palabra es David, ¿cierto? Esa historia nosotros la podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, donde nos dice en una parte: mas Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este varón era David, ¿cierto? Pero vemos también que David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, dicho por el mismo Jehová en aquel tiempo, ¿qué pasó? Tuvo errores, ¿cierto? Tuvo fracasos, tuvo tal vez, cometió errores que tal vez costaron vidas, que tal vez costaron amistades, que costaron muchas cosas. Pero ¿qué pasó con este hombre? Conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, él no se quedó en ese error, ¿sí? Él fue un hombre que decidió salir de ese error, no quedarse allí simplemente en cometí el error, y lo que hacemos en muchas ocasiones, entonces, como yo cometí un error, simplemente no vuelvo al templo, porque qué pena, ¿cierto? No, un pastor conforme al corazón de Dios decide enfrentar esos errores que comete, ¿sí? Salir adelante conforme a lo que Dios quiere en su vida. Un pastor conforme al corazón de Dios está dispuesto a que en el momento que hay una, no controversia, sino una diferencia con cualquier hermano, el pastor está presto a solucionarla de la mejor manera, si nosotros como iglesia lo permitimos de esa manera. Porque si nosotros nos llenamos tal vez de sentimientos, nos llenamos tal vez
o ponemos nuestra mirada más en nuestro pastor como ser humano, los perjudicados directos somos nosotros mismos. Nuestro pastor está aquí, sea llámese nuestro pastor Medardo o llámese como se llame el pastor que tengamos en unos años o que tuvimos años atrás. Siempre tenemos que tener en cuenta que este pastor es colocado en esta congregación por Dios para un objetivo. Cada pastor llega con una misión. Dios lo envía a esa congregación porque habemos hermanos que necesitamos tal vez de ese conocimiento, o necesitamos tal vez de ese pastor que es de mal genio, o necesitamos tal vez del genio de ese pastor que es muy consentidor, ¿sí? Entonces vemos que todo esto, cada pastor es diferente, porque si todos los pastores fueran iguales nunca los cambiarían, porque ¿para qué? ¿Cierto? Si nunca va a haber un cambio. Pero todos los pastores que se entregan a la voluntad de Dios están prestos a que Dios obre en su vida para asimismo ellos venir y hablarnos a nosotros. Dios se comunica con nuestro pastor y le muestra: el hermano fulanito de tal tiene un error así, hable con él. La hermana fulanita de tal tiene un error así, hable con ella. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? La mayoría de veces, así este pastor sea conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, cuando viene y nos reprende, entonces nosotros nos enojamos con el pastor como hombre, porque es que el pastor me cogió en la mala, porque es que el pastor ya me cogió entre ojos, ¿sí? Pero no vemos nuestro error, no vemos tal vez que un día dijimos de más, no vemos tal vez que un día obramos de una manera que no era, pero queremos que siempre este pastor esté perfecto a nuestra mirada. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene una visión diferente de lo que es perfecto, ¿cierto? El único que ve todo a la perfección según sus ojos es Dios. Nosotros no, mi perfección o mi mujer perfecta es ella. La mujer perfecta del hermano Marcos es su esposa. Y cada uno tenemos una visión diferente de lo que es perfecto, ¿sí? Pero nosotros yo quiero que mi pastor sea de un genio perfecto para mí. ¿Y será que el genio que yo quiero que el pastor tenga es el mismo genio que el hermano Marcos quiere? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que quiere. Pero aquí no estamos para lo que nosotros queramos. Aquí nosotros estamos para lo que Dios quiera hablarle a nuestra vida, para lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros. Sí, pero nosotros tenemos que estar prestos a lo que este pastor venga a decirnos. Hay ocasiones hasta que nos ponemos bravos con el mismo predicador, porque vino y predicó algo que me cayó a mí. Y eso fue que alguien le fue con el chisme que yo lo hice. Y entonces vino y me predicó, fue para mí. Eso que dijo ese predicador era para mí. Alguien le contó. No, es porque Dios habla al predicador por medio de su palabra antes de subirlo acá. ¿Por qué digo todo esto? Porque nada de lo que he dicho lo tenía escrito acá, hermanos. Dios es tan grande que Él nos usa conforme a su voluntad. Dispongamos nuestra vida no a mirar ni siquiera a nuestro pastor, ni a su esposa, ni a su familia. ¿Por qué? Porque son una familia de seres humanos que comete errores como su familia y como la mía, que tiene falencias, que tiene dificultades como su familia y como la mía, que necesita de Dios. Aún yo creería que más que cualquiera de nosotros, porque tienen una carga que es cada congregación donde ellos están.
Yo creo que nuestro pastor todos los días ora por cada una de nuestras familias. Su esposa nos tiene presente en sus oraciones. Si usted llama a su pastor a la hora que sea, pastor, estoy enfermo, necesito que me ayude a orar, yo sé que ese pastor estará dispuesto a doblar sus rodillas a esa hora y clamar ante Dios. Ni siquiera orar, clamar ante Dios por usted o por mí. Eso es un pastor conforme al corazón de Dios. Pero nosotros queremos un pastor conforme al corazón de nosotros. Y eso nunca va a pasar en esta vida, porque el pastor conforme a nuestro corazón está allá en la eternidad. El pastor que nosotros queremos perfecto, el único pastor perfecto, se llama Jesucristo. Y es el pastor de pastores. Él sí tiene el genio que usted quiere. Él sí tiene el amor que usted quiere. Él sí lo ve a usted como usted quiere que lo vea el pastor. ¿Sí? Él sí ve cuando usted la hizo bien, pero también ve cuando la hizo mal. Así el pastor que esté en su congregación no lo haya visto. Él sí mira cada error, pero también está pendiente sobre todo de cada vez que nosotros le servimos, que nosotros decidimos gozarnos en su presencia. Él sí ve cada vez que nosotros decidimos servirle de la mejor manera. Hay ocasiones en las que nosotros le servimos a Dios de la mejor manera o decimos hacerlo y resulta que es para que mi pastor me vea. Yo voy a hacer el aseo bien hecho para que el pastor vea que yo fui el que lo hizo bien. Y resulta que el pastor ese día no vino al culto. Se quedó con el aseo bien hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hizo esperando a que un hombre viera ese aseo. A pesar de que nuestro pastor es conforme al corazón de Dios. Porque por algo Dios lo ha guardado en esta obra toda esta cantidad de años que él lleva sirviéndole. Por algo Dios le ha dado la victoria de bautizar a cada uno de los hermanos que él ha bautizado. ¿Sí? Entonces, si él lleva todo este tiempo sirviéndole a Dios y lleva todo este tiempo en la obra y ha estado en varias obras, ¿qué quiere decir esto? Que Dios lo respalda, ¿cierto? Que si es un pastor conforme al corazón de Dios, así usted o yo no estemos de acuerdo en ciertas decisiones. ¿Sí? Yo he llegado en momento a decirle, pastor, tengo esta actividad, ¿me va a dejar hacer esta actividad? Y él decirme, no, hermano, por tal y tal motivo. O decirme simplemente, no, hermano. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me voy yo a poner bravo con mi pastor porque no me dejó hacer cierta actividad económica? ¿Sí? No, pues simplemente se busca otra manera, se busca otra solución. Tal vez sí, en el momento, nosotros como hombres en el momento decimos, pero el pastor sí es embarrada, ¿cómo no me va a dejar hacer esa actividad, esa venta? Y entonces yo con qué, como líder o como equipo, ¿cómo vamos a hacer tal evento como hicimos, por ejemplo, el evento con los jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, incluso yo llegué al punto de decir, no podemos hacerlo. Teníamos cierto dinero para darle a los viáticos a un predicador, pero no nos alcanzaba para darle ciertos viáticos o ayudarle a los jóvenes para pagar la entrada a un lugar, a un sitio diferente. Entonces yo dije, no, la plata no nos da, nos tocará aplazarlo para fin de año, tal vez nos den la oportunidad de hacer otra venta y bueno, recoger fondos. Entonces una hermana me dijo, no, busque una manera diferente. Busquen algo diferente, pero no se queden quietos. No se llenen de pronto de sentimientos contra el pastor, de sentimientos contra alguien que les dijo no, sino que busquen una manera diferente de hacerlo. Entonces yo me le arrimé al pastor y le dije, pastor, ¿podemos hacer el evento en la finca del hermano? Claro, hermano, háganlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no perjudicaba
el punto donde sí estaba perjudicando con la otra actividad. Entonces, si yo me lleno de rabia con mi pastor y digo, no, definitivamente no, y a pesar de los consejos que me dé una hermana, un hermano o el mismo pastor, vea hermano, háganlo de tal manera, y si yo me lleno de rabia porque él me dijo que no a mi manera, entonces ustedes creen que yo estoy viendo a mi pastor que es un pastor conforme al corazón de Dios, o creo que es un pastor puesto por hombres. Yo creo que si yo no obedezco o yo no me rijo a lo que mi pastor diga, lo estoy viendo más como un hombre que como mi pastor. ¿Sí? Entonces, dispongamos nuestro corazón, hermanos. Dispongamos nuestro corazón para servirle a Dios a pesar de las dificultades. Dispongamos nuestro corazón para servirle a ese Dios que un día le permitimos entrar a nuestras vidas. Porque a ninguno de los que estamos aquí esta noche Dios obligó a venir. A ninguno de los que estamos aquí esta noche Dios obligó a bautizarse o a permitirle a él entrar a sus vidas. Y de esa misma manera a ninguno obligará Dios a que se rija a las leyes de su pastor. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no nos regimos a nuestros pastores, pues vamos nosotros a cortar la entrada de bendiciones para nosotros y por lo tanto para la congregación. No solamente nos afectamos nosotros, sino nuestra congregación. ¿Qué pasa cuando un pastor comete errores y se queda en el error? ¿Qué vemos? Vemos que es allí donde llegan los fracasos de esa congregación. Vemos que es allí donde el pastor entonces llegó y se apartó, cayó en un error como David, que también fue un hombre al corazón, conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? Cayó en el error y se quedó allí hundido en ese error. No quiere decir que porque cometió un error entonces es porque no era conforme al corazón de Dios. No. Si usted se queda en el error, o si ese pastor se quedó en el error, allí es donde se aparta de la presencia de Dios y se aleja del corazón de Dios. Pero si ese pastor tiene errores, tiene rabias, tiene, diferentes situaciones, pero no se queda en ese error, sigue siendo un pastor conforme al corazón de Dios, así nosotros lo veamos de una manera diferente. Ya no es culpa de nuestro pastor si nosotros lo vemos a bien o lo vemos a mal. Pero él habla y hace las cosas conforme a lo que Dios le habla a él, conforme a lo que Dios lo manda a él. Nada de lo que ellos como pastores hagan en las congregaciones es inventado. Entonces, la invitación, hermanos, es a que nosotros siempre llevemos a nuestros pastores en nuestras oraciones. Siempre estemos rogando ante Dios para que los llene de sabiduría. Esa sabiduría que nosotros queremos que ellos tengan en el momento de guiarnos a nosotros mismos. Esa sabiduría que nosotros queremos que ellos tengan en el momento de tal vez elegir una junta. ¿A quién debemos nosotros pedirle que le dé esa sabiduría? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Asimismo también llevémoslos presentes para que sea Él mismo guardando a cada uno de nuestros pastores. Porque por allí el enemigo es donde más está atacando. Porque vemos grandes ejemplos donde si un pastor cae, detrás del pastor se van cantidades de hermanos. Porque si el pastor cae, el enemigo sabe que los más cercanos al pastor van a caer. Entonces, si nosotros como iglesia tenemos blindado a nuestro pastor con nuestras oraciones, con nuestras súplicas ante Dios, el enemigo no podrá entrar ni en nuestro pastor ni en su familia. Colóquese en pie, hermano, y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle que sea Él tomando el control de nuestras vidas
pero también que sea Él guardando a nuestro pastor, que sea Él guardando a su familia, que sea Él quien continúe teniendo a nuestro pastor conforme a su corazón, que sea Él guiándolo para que nunca se aleje del corazón de Dios, que siempre esté allí, que siempre le sirva a Dios con amor, que siempre le sirva a Dios con pasión y con disposición. Colóquese en pie, hermano, vamos a orar. Soberano y eterno